¿Se puede empaquetar una vida en cajas de cartón? Carmen Soler, a sus 68 años, empezaba a creer que sí, aunque doliera admitirlo. El pequeño piso de Triana, en una corrala de vecinos recién rehabilitada, con un patio interior donde el sol sevillano luchaba por colarse entre los geranios, olía a pintura fresca y a una austeridad que se le adhería a la piel como una segunda dermis, incómoda y ajena. Acababa de desembalar una figura de Lladró, una pastora con su cordero, que había presidido la consola de caoba en el espacioso piso de los Remedios. Ahora, sobre la modesta estantería de pino claro, parecía una reliquia fuera de lugar, un susurro de un pasado opulento que se ahogaba en el presente incierto. Un sobre blanco, con el logotipo de su banco, asomaba entre el correo. Lo abrió con dedos temblorosos. El saldo de su cuenta corriente la miró con la crudeza de una bofetada. Menguante, siempre menguante. Al lado otra carta. La notificación anual de la subida del seguro de decesos, ese contrato que Ricardo, su difunto marido, había insistido en mantener para no dejar cargas. Ironías de la vida, pensó Carmen, ahora la carga era pagarlo. La ansiedad, esa vieja conocida, se instaló en su pecho como un nudo helado. Ricardo, arquitecto de cierto renombre, le había proporcionado una vida cómoda, una burbuja dorada donde las preocupaciones financieras eran un eco lejano gestionado por él. Su muerte 5 años atrás había pinchado esa burbuja con la brutalidad de un alfiler. Deudas del estudio, inversiones que no eran lo que parecían. La venta del piso de los Remedios apenas había servido para tapar agujeros y adquirir este, mucho más humilde en el corazón de Triana. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Javier, su hijo. «Mamá, ¿cómo va la mudanza?» «¿Necesitas algo?» La voz de Javier, 42 años, diseñador gráfico freelance con más talento que estabilidad económica, siempre lograba despertar en Carmen una mezcla de ternura y una sorda inquietud. «Todo bien, cariño. Poco a poco. Ya sabes, estas cosas llevan su tiempo. Ya. Oye, mamá», hubo una pausa, ese titubeo que Carmen conocía demasiado bien. «Ha surgido un imprevisto, una derrama de la comunidad, gorda, y nos pilla fatal de tiempo para pagarla». Carmen cerró los ojos. La derrama. Siempre había una derrama, una factura inesperada, una necesidad apremiante. Ella misma había contribuido generosamente a la entrada del piso de Javier y su nuera Sofía, un esfuerzo que ahora, con la perspectiva de su propia escasez, le parecía una imprudencia mayúscula. «¿Cuánto es, Javier?» La cifra que mencionó su hijo le revolvió el estómago. Era más de lo que podía permitirse sin desequilibrar peligrosamente sus ya precarias finanzas. «Veré qué puedo hacer, Javier. Déjame mirar mis cuentas». Colgó, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Miró a su alrededor, al caos ordenado de cajas a medio deshacer. Recordó el coche pequeño y moderno que había comprado tras enviudar, para no depender de nadie, y que apenas usaba, acumulando polvo y gastos de seguro en el garaje alquilado. Los casi 1.000 euros de aquel curso online de historia del arte sevillano que había abandonado a las pocas semanas, seducida por la promesa de enriquecer su espíritu y llenar las horas vacías. Las primas de 2 seguros de salud, uno heredado de Ricardo y otro que contrató por si acaso, una redundancia que ahora se antojaba un lujo sangrante. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Con un suspiro, decidió que necesitaba aire, un respiro de aquellas 4 paredes que parecían encogerse a su alrededor. Quizás un paseo por la calle Betis, a ver el río. Pero antes, recordó un folleto que había cogido en el centro de salud. Talleres de estimulación cognitiva y social para mayores. Centro Cívico Triana. Quizás era una forma de mantener la mente ocupada, de no pensar tanto. Al día siguiente, con más resignación que entusiasmo, se inscribió. En la primera sesión, sentada en una silla de plástico, rodeada de rostros desconocidos, se sintió aún más fuera de lugar. Fue entonces cuando una mujer de pelo blanco y sonrisa amable se sentó a su lado. «Hola, soy Isabel. Isa para los amigos. Tú eres nueva, ¿verdad?» Carmen asintió, forzando una media sonrisa. Carmen Soler. Isa Romero, maestra jubilada de 70 años, viuda también, era la antítesis de la imagen que Carmen proyectaba, o al menos de la que intentaba proyectar. Vestía con sencillez, pero con un gusto impecable y alegre. Sus ojos de un azul vivaz irradiaban una serenidad que a Carmen le resultaba casi insultante en su propia zozobra. Durante las primeras semanas del taller, Carmen mantuvo una distancia educada. Observaba a Isa, su facilidad para conversar, su risa contagiosa, la forma en que parecía disfrutar de las pequeñas cosas.
Un chiste del monitor, un comentario ingenioso de otra compañera, el sol que entraba por la ventana. Poco a poco, sin que Carmen supiera muy bien cómo, Isa fue derribando sus barreras. Empezaron a coincidir a la salida, a caminar juntas un trecho. Isa vivía cerca, en una de esas casas antiguas de Triana con patio lleno de macetas. Le hablaba de sus paseos matutinos por la orilla del Guadalquivir, el mejor gimnasio y gratis, Carmen, de los libros que sacaba de la biblioteca del barrio, de las recetas económicas que aprendía de los puesteros del mercado de Triana. No daba consejos directos, no juzgaba, simplemente compartía su forma de vida. Y Carmen, casi a su pesar, escuchaba y aprendía. Un día, mientras tomaban un café después del taller, Isa siempre insistía en invitarla a un modesto bar de la esquina, el mejor café con leche del barrio y a precio de amigo. Carmen se encontró hablando de su coche. Apenas lo uso, Isabel. Es un gasto tonto, el seguro, el garaje, pero me da no sé qué venderlo. Era como un símbolo de independencia cuando Ricardo faltó. Isa asintió comprensiva. Entiendo ese no sé qué, Carmen. A veces nos aferramos a cosas que ya no nos sirven por lo que representaron. Pero la verdadera independencia, ¿no crees que está en tener la tranquilidad de que puedes cubrir tus necesidades sin agobios? Un coche parado es dinero parado, o peor, dinero que se va. Las palabras de Isa, dichas con suavidad, sin reproche, resonaron en Carmen. Mientras tanto, la presión de Javier por la derrama no cesaba. Carmen le daba largas, inventaba excusas. Consideró seriamente pedir uno de esos microcréditos rápidos que anunciaban por televisión, con la promesa de dinero al instante, sin preguntas. La idea la avergonzaba, pero la desesperación empezaba a hacer mella. Se lo comentó veladamente a Isa, hablando de una amiga que estaba en un aprieto. Isa frunció el ceño. Mucho cuidado con esos préstamos, Carmen. Son como arenas movedizas. Conozco a una vecina que pidió uno pequeño para una reparación urgente y acabó pagando el triple, ahogada en intereses. A veces, la solución más rápida es la más cara a largo plazo. La advertencia de Isa, aunque indirecta, fue suficiente para frenar el impulso de Carmen. Fue entonces cuando Arturo Valdivia reapareció en su vida. Se lo encontró por la calle Sierpes, tan impecable y sonriente como siempre. Arturo, antiguo conocido del club social que frecuentaba con Ricardo, siempre había tenido un don para hacerla sentir, incluso ahora como si aún perteneciera a ese mundo de elegancia y despreocupación. Carmen, querida, qué alegría verte. Estás estupenda. Precisamente pensaba en ti. Hay un cóctel benéfico la semana que viene en el Alfonso Teche, por una buena causa, ya sabes. Tienes que venir. La invitación, el tono, el lugar. Todo era un recordatorio punzante de su vida anterior. El coste de la entrada, implícito, era prohibitivo. No sé, Arturo. Ando un poco liada con la mudanza todavía, mintió. Tonterías, mujer. Te vendrá bien distraerte. Además, tengo que hablarte de una oportunidad de inversión fantástica, algo de arte local emergente, con unos rendimientos espectaculares. Muy exclusivo. Carmen sintió un escalofrío. La palabra inversión, unida a Arturo, siempre había sido sinónimo de algo brillante, fugaz y a menudo ruinoso para alguien. Pero una parte de ella, la que añoraba el reconocimiento y la solvencia, sintió una punzada de curiosidad. La propuesta de Arturo Valdivia quedó flotando en el aire, una tentación envuelta en seda. Carmen se encontró pensando en ello más de lo que le gustaría admitir. ¿Y si fuera verdad? Una forma rápida de recuperar algo de la holgura perdida. Pero la imagen de Isa, su sensatez, la historia de la vecina endeudada, actuaban como un contrapeso. Decidió concentrarse en pequeños cambios. Un sábado por la mañana, en lugar de ir al supermercado gourmet al que estaba acostumbrada, acompañó a Isa al mercado de Triana. El bullicio, los olores, los colores, era un mundo vibrante y desconocido. Isa se movía como pez en el agua, saludando a los tenderos por su nombre, regateando con gracia, eligiendo las verduras más frescas y el pescado del día, a precios que a Carmen le parecieron irrisorios. El secreto está en comprar de temporada, Carmen, y en no tener miedo a preguntar, le dijo Isa, mientras le enseñaba a distinguir una merluza fresca. Ese día, Carmen cocinó un guiso de garbanzos con espinacas siguiendo una receta de Isa. Sencillo, económico y delicioso. Sintió una satisfacción que hacía tiempo no experimentaba. La siguiente batalla fue el seguro de salud duplicado. Pasó una mañana entera al teléfono, revisando pólizas, comparando coberturas. Fue un proceso tedioso y frustrante,
Pero al final, con la ayuda indirecta de Isa, que le había recomendado fijarse en las letras pequeñas, consiguió cancelar una de las pólizas, ahorrándose una cantidad considerable al mes. Fue una pequeña victoria, pero le supo a gloria. Luego vino el coche. Poner el anuncio de venta online fue como arrancarse un trozo de piel. Cada vez que sonaba el teléfono con una oferta ridícula, sentía una punzada de humillación. Pero Isa la animaba. Paciencia, Carmen, todo llega. Piensa en la tranquilidad que te dará no tener ese gasto fijo. Finalmente, un joven matrimonio se lo compró por un precio razonable. Cuando vio cómo se alejaba el coche, sintió una mezcla de tristeza y alivio. El dinero de la venta fue directamente a una cuenta de ahorros separada para imprevistos de verdad, se dijo. La invitación de Arturo al cóctel benéfico seguía sobre la mesilla. Lo llamó. «Arturo, querido, me temo que no podré ir». Un compromiso familiar ineludible, mintió de nuevo, pero esta vez con menos culpa y más firmeza. «Oh, qué lástima, Carmen. Te perderás una gran noche. Y lo de la inversión en arte. Quizás en otro momento, Arturo. Ahora mismo no estoy para esas cosas». Colgó y por primera vez en mucho tiempo se sintió genuinamente ligera. Había dicho no a una tentación, a un espejismo de su vida pasada. Un día, ordenando cajas que aún quedaban por vaciar, encontró una carpeta olvidada. Dentro, los apuntes y el acceso, aún válido, a aquel carísimo curso online de historia del arte sevillano, del gótico al barroco, que había abandonado. Lo miró con una mezcla de vergüenza por el dinero malgastado y una chispa de curiosidad. «¿Por qué no le echas un vistazo ahora con calma?», le sugirió Isa cuando Carmen se lo comentó. «A lo mejor ahora lo ves con otros ojos. Total, ya está pagado». Siguiendo su consejo, una tarde lluviosa, Carmen encendió el ordenador y se sumergió en las lecciones. Sin la presión de amortizar la inversión, sin la prisa por llenar un vacío, descubrió que el tema realmente le apasionaba. Las iglesias de Sevilla, los retablos dorados, las esculturas de Montañés y Martínez Montañés, era un mundo fascinante que siempre había estado ahí, pero que ella nunca se había detenido a apreciar de verdad. Pasaba horas tomando notas, investigando por su cuenta en la biblioteca del barrio. Por esas fechas el centro cívico colgó un cartel: «Charlas de nuestros mayores, comparte tu sabiduría». Isa la miró con una sonrisa cómplice. «Carmen, tú sabes mucho de arte sevillano ahora. ¿Por qué no preparas algo?» «Yo. ¿Pero qué dices, Isa? Me moriría de vergüenza. Además, ¿a quién le va a interesar lo que yo pueda contar? A mucha gente, te lo aseguro. Y no es cuestión de ser catedrática, sino de compartir con pasión lo que te gusta. Piénsalo». La idea de dar una charla la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. Carmen nunca se había considerado una persona de hablar en público. Su rol al lado de Ricardo había sido más discreto, el de la perfecta anfitriona en la sombra. Pero la insistencia amable de Isa y una nueva curiosidad por ponerse a prueba la llevaron a dar el paso. Con timidez le propuso a la coordinadora del centro cívico una charla titulada «Secretos del barroco en Triana, un paseo por sus iglesias». Para su sorpresa la aceptaron encantados. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen se sumergió en la preparación con un entusiasmo que no sentía desde hacía años. Revisó sus apuntes del curso online, visitó de nuevo Santa Ana, la O, el patrocinio, tomando fotografías con su viejo móvil, anotando detalles, buscando anécdotas. Isa se convirtió en su público de ensayo, escuchándola con paciencia, haciéndole preguntas, animándola. «Tienes un don para contar historias, Carmen. Lo haces muy ameno». El día de la charla, Carmen estaba hecha un manojo de nervios. El pequeño salón de actos del centro cívico se llenó con una veintena de personas, la mayoría compañeros del taller de estimulación cognitiva y otros vecinos del barrio. Cuando empezó a hablar, su voz temblaba un poco, pero al ver los rostros atentos, las miradas curiosas, algo hizo clic dentro de ella. La pasión por el tema se impuso al miedo escénico. Habló de la luz de las vidrieras, de la expresividad de las vírgenes dolorosas, de los artesanos anónimos que habían dejado su huella en cada rincón. Al terminar hubo un aplauso cálido y sincero. Varias personas se acercaron a felicitarla, a hacerle preguntas. Un señor mayor que había sido carpintero le comentó detalles sobre la talla de un retablo que ella desconocía. Se sintió útil, reconocida, viva. La coordinadora del centro, encantada con el éxito, le propuso dar un pequeño ciclo de charlas, una al mes. Incluso le ofrecieron una gratificación simbólica para cubrir gastos de material y transporte, dijeron.
Era una cantidad modesta, casi irrisoria comparada con los ingresos de su vida anterior, pero para Carmen significó un mundo. Era dinero ganado por ella misma, por algo que le apasionaba. Poco después, a raíz de las charlas, algunos asistentes le preguntaron si podría organizar pequeñas visitas guiadas amateur por las iglesias de Triana. Nos encantaría que nos lo contaras allí mismo, Carmen. Pagaríamos una colaboración voluntaria para el centro, por supuesto. La idea la entusiasmó. No se haría rica, ni mucho menos, pero había encontrado un nuevo propósito, una forma de conectar con los demás y con su ciudad, y de paso una pequeña ayuda para su economía. El gasto lamentable del curso de arte, aquel capricho abandonado, se había transformado, como por arte de magia, en una semilla de nuevas oportunidades. La vida de Carmen empezó a adquirir un nuevo ritmo, más sereno, más pleno. Las mañanas las dedicaba a preparar sus charlas, a leer, a sus paseos con Isa. Las tardes, a veces, a guiar a pequeños grupos por las maravillas de Triana. Había vendido el coche y se movía en autobús o caminando, redescubriendo el placer de observar la vida de la ciudad a un ritmo más lento. Su relación con Isa se había convertido en una amistad profunda, un pilar fundamental en su nueva vida. Pero la tranquilidad es a menudo un preludio de nuevas tormentas. Una tarde, mientras disfrutaba de un té con Isa en su pequeño salón, el teléfono sonó. Era Javier. Su voz al otro lado de la línea sonaba rota. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente, muy urgente». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La urgencia en la voz de Javier no auguraba nada bueno. «¿Qué ocurre, hijo? Me estás asustando». «Es la derrama, mamá. La comunidad la ha aprobado definitivamente. Y el plazo para pagar es muy corto. No llego ni de lejos». La desesperación de Javier era palpable. Carmen escuchó cómo le explicaba que su estudio de diseño gráfico había perdido un cliente importante, que los ingresos habían caído en picado, que Sofía, su mujer, estaba con un contrato temporal a punto de finalizar. «Si no pagamos, mamá, nos han dicho que podrían empezar con recargos, intereses. Incluso he oído que a la larga podrían llegar a embargarnos parte del sueldo o tener problemas serios con la hipoteca. Estoy desesperado». Carmen se sentó, sintiendo que las piernas le flaqueaban. La cantidad de la derrama, que ya le había parecido alta, ahora en boca de un Javier aterrado, se agigantaba hasta convertirse en una amenaza monstruosa. «Pero Javier, ¿no habéis podido ahorrar nada? ¿No teníais un pequeño colchón para imprevistos?» La pregunta apenas formulada se le antojó cruel. Recordó su propia imprevisión, los años de vivir al día confiando en la solvencia de Ricardo. ¿Quién era ella para juzgar? «Lo intentamos, mamá, pero entre la niña, los gastos fijos, ya sabes cómo es esto. Siempre surge algo». Y entonces Javier pronunció las palabras que Carmen temía y en cierto modo esperaba. «Mamá, sé que te pido mucho, pero ¿no podrías ayudarme? Quizás podrías vender algunas de esas joyas antiguas que tienes, las de la abuela, esas que nunca te pones. Para ti no significarán mucho y para nosotros sería la salvación». El aire se espesó en el pequeño salón. Las joyas de la abuela, unos pendientes de brillantes y un collar de perlas australianas que eran su único vínculo tangible con un linaje familiar, con una seguridad que ya no existía. Eran además su última reserva de emergencia, un pequeño tesoro guardado para una catástrofe final. Venderlas. El dinero que obtenía de sus charlas y las esporádicas visitas guiadas era simbólico, apenas cubría sus propios gastos básicos. No podía ofrecerle a Javier una suma remotamente cercana a lo que necesitaba. Su mente era un torbellino. Por un lado, el instinto maternal, el dolor de ver a su hijo sufrir, la culpa por no haberle enseñado quizás a gestionar mejor su dinero. Por otro, su propia supervivencia, el miedo a quedarse absolutamente desprotegida y una nueva conciencia, forjada a golpe de necesidad y con la ayuda de Isa, de que el dinero fácil no solucionaba los problemas de fondo, sino que a menudo los enmascaraba o los posponía. Isa, que había permanecido en silencio, observándola con preocupación, le puso una mano en el brazo. «Carmen, respira hondo. No tomes ninguna decisión precipitada». Pero la presión era inmensa. La angustia de Javier al otro lado del teléfono, la imagen de su nieta, la posibilidad de que su hijo perdiera la estabilidad por la que tanto había luchado. «Déjame pensarlo, Javier. Te llamo mañana», dijo finalmente, con la voz ahogada. Colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío. Las joyas de la abuela, su último bastión. ¿Debía sacrificarlo? ¿Era esa la única solución?
Recordó las palabras de Isa sobre los microcréditos, sobre las soluciones rápidas que acaban siendo las más caras. ¿No sería esto, en cierto modo, algo parecido? Un parche que no abordaba la raíz del problema. La transformación que había experimentado en los últimos meses, esa frágil fortaleza que había empezado a construir, se tambaleaba. Carmen pasó una noche en vela, debatiéndose entre el corazón y la cabeza. Las imágenes de su vida se sucedían como en un carrusel desbocado. El lujo despreocupado con Ricardo, la angustia de la viudez, los errores financieros cometidos por ignorancia y miedo, la mano amiga de Isa, el renacer de su pasión por el arte, la pequeña dignidad de sus modestos ingresos. Y ahora, Javier, su único hijo, pidiéndole un sacrificio que sentía casi como una amputación. A la mañana siguiente, con los ojos cansados pero una extraña calma instalada en su interior, tomó una decisión. No vendería las joyas de la abuela precipitadamente. No, al menos, sin intentar antes otra cosa. Llamó a Javier. «Javier, cariño, ven a casa esta tarde. Tenemos que hablar con calma. Y trae todos los papeles de la derrama, tus cuentas, todo lo que tengas». Cuando Javier llegó, su rostro reflejaba la tensión de días sin dormir. Carmen lo sentó en la pequeña mesa del salón, le sirvió un vaso de agua. Y entonces, con una honestidad que nunca antes había tenido con él, le abrió su corazón y sus libros de cuentas. Le mostró el saldo de su pensión, los gastos fijos, los pequeños ingresos que obtenía de sus charlas y visitas guiadas. Le habló de sus propios errores pasados, de cómo había aprendido a la fuerza a vivir con menos, a distinguir lo necesario de lo superfluo. «No puedo darte el dinero de la derrama sin más, Javier. No lo tengo. Y aunque lo tuviera, creo que no sería la solución correcta para ti a largo plazo». Javier la miró, primero con incredulidad, luego con una sombra de resentimiento. «Entonces, ¿qué vamos a hacer, mamá? ¿Dejar que nos ahoguen las deudas?» «No», dijo Carmen con firmeza. «Vamos a hacer un plan, juntos, como dos adultos. Te ofrezco mi tiempo, mi experiencia recién adquirida en buscar soluciones, mi apoyo moral incondicional. Pero el dinero fácil, el que tapa el agujero momentáneamente pero no enseña nada, ese no te lo puedo dar». Durante las siguientes horas, madre e hijo se sumergieron en un mar de números y posibilidades. Carmen, con la paciencia que había aprendido de Isa y la agudeza que le había dado su propia lucha, ayudó a Javier a desglosar sus gastos, a identificar posibles recortes, a buscar formas de aumentar sus ingresos. Quizás podría ofrecer sus servicios de diseño gráfico a pequeños comercios del barrio, hacer trabajos freelance online los fines de semana. Revisaron las condiciones de la derrama. Carmen sugirió hablar con el administrador de la finca, exponer la situación con transparencia y solicitar un plan de pagos fraccionado. Era una opción que Javier, en su desesperación, no había contemplado. «A veces, la gente es más comprensiva de lo que pensamos si se les habla con la verdad», le dijo Carmen, recordando su propia experiencia al declinar la invitación de Arturo. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, de frustración. Javier se resistía a algunos recortes, se sentía humillado por tener que pedir favores. Pero Carmen se mantuvo firme en su apoyo, pero también en sus principios. No era la madre protectora que solucionaba todo con un cheque. Era una aliada, una consejera que le ofrecía herramientas en lugar de limosnas. Al final de la tarde, tenían un borrador de plan. Javier se comprometió a hablar con el administrador, a buscar activamente nuevos clientes, a llevar un control exhaustivo de sus gastos. Carmen, por su parte, se ofreció a ayudarle a organizar sus facturas, a revisar sus presupuestos semanales, incluso a cuidar de su nieta alguna tarde para que Sofía pudiera buscar algún trabajo extra. Cuando Javier se fue, aunque el problema no estaba resuelto del todo, había un atisbo de esperanza en sus ojos y una nueva forma de mirar a su madre. Ya no era solo la figura proveedora, sino alguien que, desde su propia vulnerabilidad, le ofrecía una fortaleza diferente. Carmen recogió los papeles. Las joyas de la abuela seguían a salvo en su cajón. Se sentía agotada, pero extrañamente en paz. Había librado una batalla importante, y no solo por el dinero. Los meses siguientes fueron de arduo trabajo para Javier y de un apoyo constante, aunque discreto, por parte de Carmen. Javier logró negociar un plan de pagos para la derrama con la comunidad de vecinos. Con la ayuda de Carmen en la organización de su tiempo y finanzas y un esfuerzo renovado por su parte, consiguió algunos pequeños encargos de diseño que aliviaron la presión económica. Sofía también encontró un trabajo a tiempo parcial.
No se hicieron ricos, ni mucho menos, pero lograron estabilizar la nave. La relación entre Carmen y Javier se transformó. Las conversaciones ya no giraban únicamente en torno al dinero o a las preocupaciones. Hablaban de sus proyectos, de sus pequeñas alegrías, de los progresos de la nieta. Javier empezó a valorar la sabiduría práctica de su madre, esa que antes quizás había despreciado por considerarla anticuada. Carmen, por su parte, aprendió a escuchar a su hijo sin juzgar, a ofrecer consejos solo cuando se lo pedían, a respetar sus decisiones. Mientras tanto, la vida de Carmen en Triana seguía floreciendo. Sus charlas sobre arte sevillano se habían convertido en una cita habitual en el centro cívico. Incluso se atrevió a ampliar temas, hablando de patios sevillanos, de leyendas de Triana, de mujeres artistas olvidadas. Las pequeñas gratificaciones que recibía las administraba con un cuidado exquisito, permitiéndose algún pequeño capricho, un libro nuevo, una merienda especial con Isa, pero siempre con la conciencia de que cada euro contaba. Las visitas guiadas amateur por el barrio también continuaron. Pequeños grupos de jubilados curiosos que disfrutaban de sus explicaciones apasionadas. A veces, al terminar una de esas rutas, sentada en un banco de la plaza del Altozano, mirando el río Guadalquivir fluir impasible, Carmen sentía una plenitud que el dinero nunca le había dado. Había vendido el coche, tal como se había propuesto. El dinero, sumado a lo que había ahorrado de la póliza de seguro cancelada, constituía ahora su pequeño fondo de emergencia, administrado con prudencia. Se movía en autobús, disfrutando del paisaje urbano, o caminaba, redescubriendo el placer de los trayectos sin prisas. Su salud, curiosamente, había mejorado. Menos estrés, más actividad física, una dieta más sencilla y saludable inspirada en las recetas de Isa. Un día, Isa la sorprendió con una propuesta. «Carmen, ¿sabes que en el centro cívico van a organizar un mercadillo solidario de artesanía y segunda mano para recaudar fondos para una asociación del barrio? Podrías poner un puestecito con algunas de esas cosas bonitas que ya no usas de tu piso de los Remedios. O incluso, quién sabe, alguna lámina con detalles de tus charlas de arte, algo sencillo que pudieras imprimir». Carmen se rió. «¿Yo, vendedor ambulante? A mis años». No es ser vendedor ambulante, mujer. Es colaborar, es darle una segunda vida a las cosas, participar. Además, lo que saques, una parte para la asociación y otra para ti. Todo ayuda. La idea, al principio descabellada, empezó a tomar forma. Tenía algunas piezas de decoración pequeñas, libros de arte, incluso algunos pañuelos de seda que ya no usaba. Y la idea de las láminas. Quizás podría diseñar unas postales con fotografías de detalles arquitectónicos de Triana y un breve texto explicativo. Le pidió ayuda a Javier con el diseño y la impresión, y él, encantado de poder colaborar con su madre de una forma creativa, le preparó unas postales preciosas. El día del mercadillo, Carmen, con un poco de nerviosismo, montó su pequeño puesto al lado del de Isa, que vendía jabones artesanales y bizcochos caseros. Fue una jornada bulliciosa, llena de risas y encuentros. Vendió casi todas sus postales y algunos objetos. No ganó una fortuna, pero la sensación de haber creado algo con sus propias manos y de haber contribuido a una buena causa fue inmensamente gratificante. El dinero obtenido lo guardó en un sobre aparte. Para un viaje con Isa, pensó con una sonrisa. Quizás una escapada a algún pueblo blanco de la sierra, algo sencillo, pero lleno de encanto. Current Part Characters, 393. Total Characters, 2766. Una tarde soleada de primavera, meses después de la crisis de la derrama, Carmen estaba sentada con Isa en la terraza de su bar favorito en Triana, ese que servía el mejor café con leche del barrio. El sol le calentaba la cara y el aroma de los naranjos en flor perfumaba el aire. Hablaban de sus cosas, de la próxima charla de Carmen sobre los conventos de clausura, de un nuevo libro que Isa estaba leyendo. Javier se acercó a la mesa. Venía de recoger a su hija del colegio. La niña corrió a abrazar a su abuela. «Mamá, Isa, ¿os importa si nos sentamos un momento?» «Claro que no, hijo. Pide algo para la peque». Mientras Javier pedía un zumo para su hija, Carmen lo observó. Había algo diferente en él, una calma, una madurez que antes no tenía. Seguía luchando, como todo el mundo, pero ya no se percibía aquella ansiedad febril, aquella sensación de estar siempre al borde del precipicio. «Mamá», dijo Javier cuando la niña ya estaba entretenida con un dibujo, «quería darte las gracias». «¿Las gracias? ¿Por qué, cariño?» «Por todo, por no haberme dado el dinero aquel día.
por haberme enseñado a pescar, en lugar de darme el pez. Ha sido duro, pero creo que Sofía y yo hemos aprendido mucho. Estamos gestionando mejor nuestras finanzas, ahorrando un poquito cada mes. Incluso